predicador de Dorado ayer, dijo, estamos orando por maestros en la iglesia, no solamente es él, necesita ayuda con la escuela dominical y el Señor ha bendecido esta iglesia con diferentes personas que puedan predicar y es un placer para mí como pastor que yo puedo no solamente yo predicar, pero dejar otros caballeros a predicar y también cuando tengo que salir, que la semana que viene no voy a estar aquí, pues tengo diferentes personas que pueden a predicar. Y usé a Evelio y a César porque imagino que tienen experiencia sobre hablando de misiones, no solamente yo, pero diferentes personas en la iglesia y que el Señor le bendiga a César. Linda y yo tenemos que dar gracias, no lo hicimos esta noche, hermano pastor pidiendo acción de gracias, petición de oración, pero damos gracias porque mañana nuestros hijos empiezan un trabajo nuevo, el hijo en un hospital diferente y salir en un trabajo que va a traer un poquito de tranquilidad a su vida. Entonces, Minda y yo sinceramente tenemos mucho que darle gracias a Dios porque pasan cosas en nuestra vida que parece ser sencilla y natural, pero la verdad es que uno ve la mano de Dios detrás de eso. William Cameron Townsend, en buen español sería William Cameron Townsend, y él fue, hablando de misiones, él fue un misionero que trabajó en América Central y Sudamérica en los años 20 y 30. Y él fue el fundador de los traductores de la Biblia Wycliffe. Yo he visto, si bien recuerdo, algunas Biblias de esa casa. Y él, no al final, sino durante su ministerio como misionero, él compartió un dicho bien interesante, una frase. Él dijo: entender la Biblia en un idioma extranjero, no el tuyo, es como comer sopa con un tenedor. Te da el sabor, pero no el alimento. ¿Y cuán cierto es eso de la Biblia? Allá para los años 1920, este señor trabajó en Guatemala entre los indios Cachiquel. Tenemos cuidado con esos nombres. Y él estaba, no era como traductor, sino como un misionero repartiendo Biblias en español. Único problema es que esos indios no eran buenos en español. Hablaban un poco español, pero el dialecto, la lengua de ellos era muy diferente al español. Una cosa que él notó es que aquellos indios no tenían idea de quién era Jesús. No sabían quién él era. Un indio escuchó al misionero Townsend hablando de la Biblia. Y Townsend estaba diciendo: oiga, señores, la Biblia es la palabra de Dios. Dios todo lo puede. Dios es maravilloso. Dios mandó a su Hijo como un regalo para ti. Él va a salvar tu vida. No hay problema que Dios no pueda arreglar y controlar. No hay problema que la Biblia no pueda identificar y señalar que Dios controla. Un indio lo estaba escuchando y le hizo una pregunta que cambió la vida de ese misionero. El indio le dijo: si tu Dios es tan sabio, tan inteligente, ¿por qué no puede hablar el idioma mío? El misionero se quedó con la boca abierta, no sabía qué decir en ese momento. Pero eso tuvo un efecto en su vida de cambiar su dirección, porque ahora no iba a ser solamente un misionero repartiendo Biblias y hablando de la Biblia. Él iba a traducir la Biblia en los idiomas, las lenguas de esos indios. Hay gente que tiene un don para la música. Hermano Sen tiene un don, y hermano Vega también. Yo nunca he escuchado al hermano pastor cantar aquí. Bueno, yo creo que una vez con la hermana. Pero la música es un don, es un regalo. Y hay personas que tienen el don de
de palabras, que pueden entender palabras, traducir palabras. Hay personas que se ganan la vida como traductores, especialmente antes. Si conocen 3, 4, 5 idiomas, lo cogen enseguida para trabajar en las Naciones Unidas o en la Corte del Estado, solamente por hablar y traducir de un idioma a otro. Él se puso a la obra. Yo voy a traducir el idioma, o sea, la Biblia en el idioma de estos indios. Y de ahí en adelante él empezó a trabajar así. Le dieron permiso en Guatemala, en Perú, en otros países. Sí, tú puedes traducir la Biblia, no hay problema. Pero cuando llegó a México fue muy diferente. Él luchó para conseguir permiso para traducir la Biblia en los idiomas de los indios aztecas y otros que estaban por allí. Pero el gobierno de México en aquellos años 1930 estaba completamente opuesto a esa idea. Una de las razones que dieron es: eso va a perturbar a los indios, los va a poner ansiosos. Y él dijo: pero no, si es la palabra de Dios, ¿cómo lo va a poner a ellos en mala condición? Él fue a cada oficial alto del gobierno de México. Él hizo todo lo posible y cada puerta que él tocaba era no. Era como todos unidos en contra del misionero. Sus amigos cristianos, su iglesia estaba orando por él, que Dios le abriera la puerta, y nunca se le dio permiso para traducir la Biblia. ¿Qué hizo el misionero? Se rindió. Está bien, no quieren, pero estos indios tienen una necesidad. Se quedó ahí en México, encontró un pequeño pueblo casi olvidado, unos indios que no sabían ni siquiera cómo hablar en buen español. Tenían personas allí que hablaban español y podían traducir alguna cosa, pero él se rindió, ya no iba a luchar más por el gobierno. Él y su esposa fueron a vivir a ese pequeño pueblo y ahí ministró como misionero la palabra de Dios. Él habló con los indios, le enseñó a los indios, le habló de la Biblia, le habló de Jesús, y otra vez encontró que ellos no sabían quién era Jesús. Pero hizo todo eso sin una Biblia que los indios pudieran leer y usar. Pero él no se rindió completamente. Él dijo: yo voy a esperar que Dios ponga su mano, yo voy a esperar que Dios actúe. Un día, ahí en el pequeño pueblo, él fue a la plaza y encontró que la plaza, en el mismo centro de la plaza, había una fuente de agua. Esa fuente estaba alimentada por un manantial y el agua que salía de ahí era fantástica, bien fría, bien dulce, muy buena. Los indios cogían de esa agua, se alimentaban, o sea, tomaban su agua, alimentaban sus cosechas con esa agua y a sus animales también. Pero la mayor parte de esa agua salía de la fuente y se iba por las piedras cuesta abajo, se perdía. Un día, cuando él notó eso, él dijo: espérate, estos indios son pobres, tienen poca comida, producen poco alimento. Habló con los indios, con el jefe de ellos, y él dijo: mira, ¿por qué ustedes no cortan unos canales ahí, en lugar que esa agua se vaya por la colina para abajo, que vaya ahí a aquel sitio? Hay mucha tierra buena allí que alimente más comida, más cosecha. Y los indios pensaron que fue una buena idea, aunque él era un americano, pero no estaba mala la idea. Y los indios dijeron: vamos para allá. Con la ayuda de él y la ayuda de todos, ahí lograron en poco tiempo cambiar la dirección de aquel manantial, o sea, de las aguas del manantial, y en poco tiempo estaban produciendo mucho más que el doble, casi 3 veces la cantidad de alimento
que ellos tenían, y tenían una economía fuerte. No solamente podían alimentarse ellos y su tribu, sino a los vecinos, los indios vecinos de otros sitios. Esos indios tenían una deuda de agradecimiento para aquel misionero, que no solamente le llevó el alimento de la palabra de Dios, pero también alimentó su economía y sus cosechas. Este misionero escribió todo esto como un artículo de periódico, como un artículo, y lo mandó a un periódico local en aquel sitio de México, que ellos, ese periódico mandó esa historia a un periódico grande en la Ciudad de México. Sorpresa, el presidente de México un día estaba mirando su periódico y de momento ve esa historia y se ha quedado con la boca abierta. Estoy hablando de los años 1930. Estaba asombrado. Un americano, un rico viviendo entre unos casi salvajes, él y su esposa. Y entonces esos indios, haciéndole caso, aumentaron toda su cosecha, aumentaron su economía. Están, como decían en los tiempos míos cuando yo era muchacho, estaban las papas esos indios. Y el asunto fue que aquel presidente estaba tan asombrado porque ahora los indios no necesitaban ayuda del gobierno, no necesitaban pedirle nada al señor presidente. El señor presidente por años había tratado de conseguir que su gente, sus oficiales, sus ayudantes pudieran hacer lo mismo con otras tribus, y nunca pudieron, como que había una resistencia de los indios, la misma que encontró Townsend para traducir la Biblia en las lenguas de los indios. Los oficiales mexicanos encontraban que los indios como que no podían coger los consejos buenos del gobierno de México. Este presidente dijo: yo quiero conocer a este americano, yo voy para allá. Y agarró su gente, se metió en su limusina y hizo el viaje de la Ciudad de México a ese pueblito con guardaespaldas, con oficiales, bueno, toda una caravana de carros, camiones y de todo. Llegan ahí al pueblito de los indios y llena la plaza con todo ese, toda esa gente, equipos, ayudantes, y la gente, los pobres indios asustados, pero decir, llegó el presidente, el señor presidente está aquí. Todo el mundo ahí estaba sorprendido y excitado. ¿Que van a hacer algo bueno o van a hacer algo malo con nosotros? Y cuando Townsend, el misionero, supo, aquí está el presidente de México, ahora sí que yo voy a hablar, yo voy a buscar una oportunidad. Y salió cogiendo y fue cerca, lo más cerca que los guardaespaldas le permitieron, y dijo: señor presidente, yo me llamo William Townsend, por favor quiero hablar con usted. Y a su asombro, al asombro del misionero, Townsend, el presidente de México, dijo: tú eres el hombre a quien yo he venido aquí a ver, yo quiero hablar contigo, yo quiero hablar contigo. Por favor, háblame más del trabajo que tú estás haciendo aquí. Mira, estos indios están en buena condición, algo que yo no he podido alcanzar, y tú, con un poco de tiempo aquí. Y Townsend le explicó: yo he venido aquí para ministrar como misionero a los indios. Yo he tratado de cambiar la Biblia, o sea, traducirla a los idiomas de esta gente, de estos indios, de esta tribu, de otras, y cada vez que voy a su gobierno, a sus oficiales, me dicen que no. Y digo el presidente: claro que sí, tú puedes traducir la Biblia en todos los idiomas de México, no se preocupe, usted tiene ahora mi apoyo y mi permiso. Ahí empezó una amistad que duró toda la vida del presidente Gartena, aun cuando ya no era presidente. Esos dos hombres, el misionero y el presidente, se encontraban siempre en gran amistad. En otras palabras, el presidente de México de aquellos años, 1930, 40, por ahí,
Dios usó el poder y la autoridad de ese presidente para llevar la Biblia a los indios de México. Y muchas puertas se abrieron a los traductores bíblicos de la organización Wycliffe. Todo porque un misionero dijo: yo voy a esperar que Dios actúe, porque yo he trabajado, he brincado, he peleado, he suplicado y nada. Pues Dios actuó y usó un presidente mexicano para desafiar todas esas personas que no querían ver la Biblia en manos de los indios. En Salmo capítulo 19, Salmo 19, Salmo 19, los primeros 4 versículos, que para muchos ya son versículos de memoria. ¿Quién no conoce estos versículos? Salmo 19, versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hoy en día, en el 2014 y en el siglo pasado, muchas personas se preguntan: ¿por qué necesitamos misioneros? ¿Para qué? ¿Y para qué Biblias? ¿Quién necesita Biblias hoy en día? Si la misma Biblia dice que la naturaleza, la creación, habla de la gloria de Dios, ¿por qué buscar a Dios en un libro? O escuchar a un hombre, un misionero. Seres humanos caen mejor, pero la naturaleza no. La creación de Dios no puede revelar a Dios sin Biblias, sin misioneros, sin pastores, sin iglesias. ¿Para qué necesitamos iglesias, Biblias y misioneros? Muchos hoy en día dicen eso, y tú quizás te vas a encontrar con uno de ellos. Porque mira, hay gente que hoy en día dice: ay, yo me fui al campo, fui a caminar por el campo, oye, me sentí tan cerca a Dios. Ese aire, esa pureza, esa belleza, esa agua pura que sale de los manantiales. Yo me siento cerca de Dios cuando estoy en el campo, caminando entre los árboles. Yo siento la presencia de Dios, pero cuando voy a la iglesia yo no siento la presencia de Dios. Ay, mi madre, cuántos problemas. Y siempre están pidiendo por esto, así, pidiendo aquello. Y ahí siempre hay un chismoso ahí en la esquina y un hipócrita por allá. Ay, pero en el campo, ay, no. Ahí están los pajaritos que cantan una canción y yo creo en Dios. Hay gente que dice que se siente más cerca de Dios en un bosque que en una iglesia. Pero la contestación de eso la van a encontrar en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 25. Romanos 1, 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, benditos se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraban entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es cierto, tú puedes conocer que Dios existe por ver su obra en la creación. Yo voy a un museo y yo estoy seguro que yo puedo ver algo maravilloso, un cuadro de un Van Gogh, de un Rembrandt, de un Picasso o algo así, ¿verdad? Un gran artista. Yo puedo decir, sí, Picasso existió, mira qué obra increíble dejó aquí. O un Van Gogh. Un Van Gogh, ¿cuántos millones vale? Pero la naturaleza igualmente te puede dejar saber que alguien hizo todo esto. Todo esto tiene diseño y propósito. Pero el pecado del ser humano esconde, tapa la verdad de Dios. Es una cosa creer en Dios, es otra cosa escuchar a Dios. Y el pecado del ser humano en sus gobiernos, en sus costumbres, en sus tradiciones, tapa la verdad de Dios y sustituye las fantasías religiosas y estilos de vida que son convenientes y agradables, pero que no honran a Dios. Ni aun el perro muerde la mano del que lo alimenta. Y el ser humano, con sus gobiernos, sus tradiciones, sus cuentos, sus excusas, muerde la mano de Dios cada día, cada mes, cada año. Y por eso es que Dios no puede ignorar el pecado. Dios no puede poner un cielo aquí en la tierra, porque aunque lo hiciera, el ser humano va a seguir pecando y tapando la verdad de Él. Dios no puede ignorar el pecado porque Él es moralmente perfecto. Y por eso es que la Biblia es rechazada por muchos, porque la Biblia tiene la preciosa habilidad de dejar en desnudo los maestros falsos y las enseñanzas falsas de la humanidad. La Biblia te demuestra a ti que es una vida con Dios en el centro, con la palabra de Dios en el centro, y una vida que está egoísta, centrada en sí misma y busca enseñanzas que glorifican al ser humano. Dios no puede tolerar personas que creen en Él, pero deshonran su palabra. Esa es la diferencia entre ustedes y muchas otras iglesias aquí en Maya West y en la isla. ¿Creen en Dios? Claro que sí. ¿Se reúnen para adorar y cantar? Claro que sí. ¿Pero qué hacen con la palabra de Dios? Indios que no tenían la palabra de Dios porque no estaba escrita en su lengua, le hicieron caso a un misionero cuando vieron que este misionero es amable, respetuoso y trata de ayudarnos. El gobierno quiere imponer algo ahí a la cañona, pero nosotros no, ya hemos tenido bastante problemas con los políticos del gobierno de México. Pero le dieron corazón abierto a la Biblia, porque vieron el ejemplo de un misionero, uno solo, que fue con su esposa a un pequeño pueblo y cambió la dirección de aquel pueblo y de su vida. En Primera de Crónica 28:9, Primera de Crónica 28:9, dice la palabra de Dios, a donde David está hablando con su hijo Salomón. 1 Corintios 28:9, un versículo favorito mío. ¿Perdón? ¿Crónica o crónica? Perdóname, Primera de Crónica, sí, disculpen. Primera de Crónica 28:9. Primera de Crónica 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y síguele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová,
escudriña los corazones de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. En otra palabra, tú quieres propósito y dirección a la vida correcta, que honre a Dios, que honre su palabra, dedícate completamente a Dios, porque Dios está, como dice ahí, escudriñando los corazones de quienes, de todos, indios, cavernícolas, políticos, presidentes, sabios, científicos, cocineros, amas de casa. Dios lo está buscando todo. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser Dios tan cruel? Esa gente no sabe de Dios, esa gente no cree en Dios, esa gente no conoce la Biblia, pero Dios los conoce a ellos. Él conoce lo que está en su corazón. No es imposible para Dios atraer personas a su Hijo de una manera u otra. Yo recuerdo algo que me hizo pensar mucho, porque en los países comunistas, allá también para los años 30 y 40, el gobierno comunista cogía todas las Biblias que podía en Rumania, en Albania, en todos esos países, Alemania, o sea, no Alemania, sino en muchos países que estaban bajo el bloque o el control comunista, y cogían las Biblias y las quemaban, las destruían. Quizás la Biblia es más grande, el papel tenía valor. Yo recuerdo leyendo algo que me hizo pensar, era muy interesante. Arrancaban las páginas de las Biblias grandes y se la daban a los que vendían pescado, frutas en las plazas, en las tiendas allá en Rusia en aquellos años. Y no querían usar, había que hacer de todo ahí en países comunistas, y cogían pues un pescado, lo envolvían en una página de la Biblia. Quería unas frutas, también lo envolvían ahí. Unos cigarros, ahí también. Papel y lápices, ahí también en papeles, hojas de la Biblia. Una vez un hombre que tenía una situación muy difícil, un romano, muy bien, gracias. Ese señor compró un pescado, estaba envuelto en una página de la Biblia, y si bien recuerdo, era una página del Evangelio de Juan. Eso cambió su vida. ¿Quién lo sabía? Dios lo sabía. Dios llevó esa página de la Biblia a ese hombre, el Espíritu de Dios lo cambió de dentro por fuera, y él tenía ahora una sed de conocer. Se volvió loco comprando todo lo que podía en aquel sitio para conseguir más páginas de la Biblia, de Juan especialmente. Increíblemente Dios conoce lo peor de nosotros, pero nos ama de toda manera, de cualquier manera. Dios nos ama. Y los misioneros, quienes estamos recordando en esta semana, en estos días, ayuda a otras personas a conocer una nueva vida, una vida que agrada a Dios. No simplemente cree en Dios, sino que una vida que agrada a Dios, porque es una vida cristocéntrica. Misioneros, de una manera respetuosa, le dice a la persona que le están escuchando: mira, eso es un error. Esta religión comete un error. Este político comete otro error. Ese científico, ese doctor está cometiendo errores, pero Dios no comete errores. Mira cuánto Dios te ama, que ha mandado a su Hijo aquí a la tierra para que tú puedas tener bendición y vida eterna, para que tú puedas tener de Dios un nuevo principio, porque la persona que conoce a Cristo tiene un nuevo principio con Dios. Todas las cosas viejas pasaron. Y usando la Biblia, misioneros
revela la supremacía, la importancia de Jesús sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Yo fui criado en un tiempo cuando los héroes eran el llanero solitario, era Superman, era Roy Rogers y Dale Evans, era Capitán Video allá en Canal 5 de Nueva York. Bueno, los héroes están hoy en día, y en aquel entonces, peseta la docena. Que si el hombre araña, si el hombre murciélago, el hombre de goma o plástico, todo el mundo está buscando héroes. Pero muy pocas personas entienden que Dios ha mandado un héroe. Dios manda misioneros para que presenten a Cristo Jesús, que es el héroe de héroes, Rey de reyes y Señor de señores. Ahí en Hechos capítulo 17. Y por eso es que tú estás aquí. Tú estás aquí como una bendición de Dios para escuchar lo que misionero, hermano Wayne Keeling, yo creo que era un misionero, ¿verdad? Sí. Él trabajó en esta iglesia como misionero. Yo conocí a Cristo porque un misionero tomó tiempo, un misionero de New Jersey, de Nueva Jersey. Yo estaba al otro lado del río, viviendo, y él vino aquí y nos encontramos dos nativos de Nueva York y New Jersey aquí en Puerto Rico. Y ese hombre con mucho cariño y paciencia me enseñó la verdad de Cristo Jesús. Ahí en Hechos 17, versículos 30 al 31, pero Dios, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios tiene un héroe para tu vida y para la mía. Él tiene un héroe para Mayagüez, y Mayagüez está como esos indios. Ni me recuerdo yo cómo se llaman aquellos indios de Guatemala, pero vamos a decir los aztecas y los incas, que no saben, no tienen idea ni siquiera de quién es Jesús. Y Dios mandó ese héroe, Cristo Jesús, quien se hizo pobre. Muchos misioneros también tienen que convertirse casi en pobreza. Aquel misionero Townsend dejó su habitat, dejó su tierra, dejó sus tradiciones y su cultura, lo dejó todo para vivir con unos indios que yo creo que todavía usaban tapajado. Eran como cavernícolas. Y el presidente de México dijo: ¿cómo? Un americano hizo eso con mis indios. Yo me imagino que cuando aquel presidente llegó con su limusina, sus camiones, su ejército, sus oficiales, el señor Townsend, el misionero Townsend, pensó: mañana estoy frente a un pelotón de fusilamiento. ¿Qué yo he hecho? Pero no, Dios estaba actuando de una manera increíble. Esos versículos en el libro de los Hechos revelan que la naturaleza no tiene concepto de juicio divino o rescate. La misma naturaleza, la creación, la belleza del bosque está bajo una maldición divina. Por eso es que tú puedes ver a Dios, por lo menos su sabiduría, su inteligencia, su poder en la creación, pero tú no vas a ver el juicio justo de Dios y la condenación del ser humano por ser pecador y mentiroso. Dios tiene un plan de rescate que la naturaleza no anuncia. Y para la mayor parte de la humanidad, hindúes, musulmanes, ateos, lo que sea, eso de la resurrección es algo ofensivo. ¿Ofensivo? Sí. No pueden creer en que un hombre va a resucitar, hombre, no. Pero creen que los hombres y las mujeres reencarnan en vacas sagradas en la India, en otras cosas.
Ellos prefieren muchos dioses, diosesitos, muchos superhéroes y muchas fantasías religiosas. Es triste ver como iglesias que en un tiempo fueron sólidas en la palabra de Dios, hoy en día están echando la palabra de Dios en un sitio y están cometiendo todo tipo de pecado condenado por Dios en su palabra. Hasta los indios de la selva quizás tengan más respeto y honor por la palabra de Dios que la gente civilizada, cambiando la dirección de las iglesias. Cristo Jesús, su resurrección, es el mensaje supremo que Dios tiene para toda la humanidad. Hay un solo camino, verdad y vida. Y Dios sabe cómo llevar ese mensaje, sean a cavernícolas, a indios con tapajados, o personas como el presidente de México o el presidente de los Estados Unidos. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos necesita la visita de un misionero. Pero eso es una opinión personal mía, yo no quiero ofender al presidente. Pero, ¿quién no necesita algo, un recordatorio de Dios? Mira, ese no es el camino, este es el camino, mi hijo es el camino. Juan capítulo 12. Dios sabe cómo usar la naturaleza. Hay una ilustración que Jesús usó de la naturaleza que es preciosa. Juan 12, 23. Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto es una ilustración preciosa. Sale de un hombre quien el libro de Colosenses dice: en él está escondido todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento de Dios, el Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo es algo completamente necesario para que un ser humano pueda tener paz y perdón de parte de Dios. La resurrección de Jesús da evidencia, como la naturaleza no puede, como la ciencia no puede probarlo tampoco, pero la resurrección de Cristo da evidencia de su vida eterna. Cristo Jesús es eterno, Él siempre ha existido, pero se hizo pobre en el sentido que ahora se parece a uno de nosotros y tiene que caminar de un sitio, ahora tiene piernas y brazos, pero en Él está escondido toda la autoridad y poder y sabiduría y conocimiento de Dios. Y Él, su resurrección, da evidencia de que Él tiene vida eterna y que Él puede ofrecernos esa vida eterna como alimento, como una habichuela, como parte de una cosecha. Esta mañana disfrutamos, yo voy a usar la palabra disfrutamos, porque cada vez que tomamos la cena del Señor, es una bendición recordar lo que le costó a Dios la vida de su Hijo en una cruz, en una resurrección, para que uno se recuerde de eso con simplemente un pedacito de pan, un poquito de jugo de uva. El evento más grande, más precioso, más importante de toda la historia humana, la gente no le dan importancia, la encuentran ofensiva. Si una persona que ha estudiado como ustedes le habla a otra persona que también ha estudiado, quizás un doctor, un abogado, un vecino suyo, le habla de la resurrección de Cristo, quizás se burlen de usted, quizás se ofenden. Vamos a recordar que nuestros misioneros enterraron sus vidas, enterraron sus familias en un campo misionero. Hoy en día estamos orando por la seguridad de nuestros misioneros, que ellos tengan suficiente dinero para seguir. Y esos misioneros que están
vamos a ser sepultados, tan lejos de todo. Han sepultado sus vidas para Cristo, ahora tienen un interés que otros puedan venir a Jesús. Dios bendiga esta congregación a ustedes, como señaló nuestro pastor hace un tiempo, hace un momento yo creo, que Dios nos haga a nosotros personas que puedan alcanzar a otros. No solamente para llenar un templo precioso, sino para que otras personas puedan entender. Mientras que hay algunos indios que lo están aceptando, hay mucha gente civilizada y buena que no conocen quién es Jesús. Increíblemente la gente de Puerto Rico, la gente de su familia, la gente de mi vecindario, verdaderamente no saben quién es Jesús. Y nosotros aquí semana tras semana estamos predicando a Cristo. No es un asunto de creer en Dios, es un asunto de hacer un compromiso con Jesús. Lo bueno de los misioneros es que nos recuerdan a nosotros, la Iglesia Bautista Nueva Vida, de la gran comisión que Jesús le ofreció a sus 12 apóstoles. Los 12 apóstoles tocaron una parte del mundo conocido, pero sus palabras en el Nuevo Testamento han llegado hasta los indios de México, hasta los indios de Perú, hasta los esquimales. Los misioneros también nos recuerdan y una y otra vez hablan sobre quién Jesús verdaderamente es. ¿Sabes? Tú puedes servir de misionero en el pueblo de Mayagüez. En un sentido vas a ser misionero porque tú vas a llevar la identificación de Jesús a personas que, aunque están rodeados de iglesias y de Biblias, estamos ahogándonos en Biblias, en iglesias, en días solemnes. Hoy creo que era el Día de los Muertos, algo así. Día solemne para algunos. Algunos tienen culto a los dioses de los muertos, pero los misioneros nos hacen recordar no solamente la gran comisión, pero quién fue que la dio. Y nosotros tenemos la bendición y el privilegio de poder llevar ese mensaje. ¿Quién es Jesús? Verdaderamente, ¿quién es? Pregúntale a 10 diferentes personas quién es Jesucristo y te va a dar 10 diferentes contestaciones. Algunos van a tener 2 o 3 contestaciones disparates. Solamente la palabra de Dios tiene la identificación, definición, revelación de quién Cristo Jesús verdaderamente es. Por tanto, no vea a los misioneros como unos pobrecitos que no tienen nada mejor que hacer. Se están arriesgando y están pidiendo tu ayuda para ir a sitios peligrosos, sitios apáticos a ellos. No quieren saber de ellos ni de la Biblia, para llevar un mensaje, el único mensaje que puede ofrecer vida eterna a tu vida, a la vida de tu familia y a los demás. Te damos gracias a Dios por eso, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por los misioneros que alcanzaron esta iglesia, hermano Wayne Keelan. Damos gracias por los misioneros que nos han visitado. Damos gracias, Padre, por los misioneros que están orando por nosotros. Y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos haga a nosotros como ellos. Haz de nosotros personas que van a ayudar a otros a conocer quién verdaderamente es